siguiendo con las temáticas que venimos viendo, vamos a arrancar con lo que es el mindfulness. Algo ya adelanté en las clases anteriores sobre la importancia histórica que tuvo el mindfulness para el comienzo de las terapias de tercera generación. Si bien lo estamos viendo después de ver las terapias de tercera generación, históricamente estuvo como en el medio, en la transición de la segunda a la tercera, ¿sí? Vamos a ver que hay cosas que vamos a ver que ya hemos visto en la terapia de tercera generación. Pero a mí me gusta, digamos, que la enseñanza sea una cuestión más bien circular o espiralada, o sea, que vamos, avanzamos y volvemos, retomamos, seguimos avanzando, y eso nos ayuda a ir afianzando cada vez más los conceptos. Bien, vamos a ver un poco el origen histórico. Eh, Vamos a remontarnos un poco a lo que es el origen budista del mindfulness, y acá por también un sesgo de quien les habla, porque eh, no sé si me considero budista, pero sí practico el budismo zen hace un tiempo. Tampoco es que soy un gran practicante del zen, pero sí lo he estudiado, lo he estado viendo, y la verdad que me encanta esa perspectiva, y sobre todo me encanta cómo conjuga muy bien con el análisis de conducta. Entonces, vamos a detenernos un poco, vamos a dar un par de pinceladas de eso. Después veremos, bueno, qué se entiende por mindfulness, algunas características generales. Después, algo interesante es el mecanismo explicativo. ¿Por qué funciona el mindfulness? ¿Sí? Más allá de las justificaciones teóricas que nos van a plantear los autores de mindfulness de por qué funciona, vamos a ver otros mecanismos, y vamos simplemente a mencionar estos dos programas o dos tratamientos basados en mindfulness, porque bueno, como vimos, el mindfulness va a ser como la base de muchas terapias de tercera generación. Entonces tendríamos que incluir a todas prácticamente, pero vamos a mencionar dos que son como muy específicas y centradas en mindfulness, ¿sí? Bien, vamos un poco con el origen histórico. El mindfulness es una práctica que proviene, perdón, de la meditación vipassana, que es un tipo de meditación dentro del budismo, ¿sí? Del budismo, si no me equivoco, Theravada, y la tradición del budismo zen. Para quien no tenga idea de budismo, el budismo es una religión, por un lado, una filosofía, por otro lado, que surge en la India a partir de Siddhartha Gautama. Así que él va a ser el primer Buda. Buda, digamos que no es un dios, sino que es un título. Significa el iluminado, el que logró la iluminación, ¿sí? Entonces, Siddhartha Gautama, que va a ser este primer Buda, va a dar sus primeras enseñanzas en la India hace más o menos 2500 años, y después se van a empezar a ramificar distintas, bueno, justamente ramas dentro del budismo. Algunos se van a ir para China, y después de China van a ir a Japón. Ese es el caso del budismo zen. El budismo zen, en primer lugar, estuvo, bueno, obviamente en la India, después estuvo en China, después se fue a Japón. Van a tener como algunas similitudes y diferencias. Normalmente el budismo que nosotros conocemos o se ve en las películas, o qué sé yo, el Dalai Lama, es un budismo que, ahí se me fue el nombre de la tradición de ese budismo. No es Theravada, bueno, perdón, se me fue el nombre. El tema es que es un budismo es una rama que está como muy adornada, con muchos rituales, muchas imágenes, ¿sí? Pero hay otro budismo que es el budismo zen, que es un budismo que ya está más desprovisto de toda esta adornamentación, si se quiere. Y nos vamos a centrar más en lo que es el budismo zen, aunque todos comparten como enseñanzas muy comunes. Bien, el zen, hoy la meditación vipassana, si lo vemos de otra tradición, es una práctica que nos va a llevar a la iluminación, ¿sí? Ser iluminado es poder ver las cosas tal y como son. Ya vamos a ver un poco más en qué consiste esto, ¿sí? Consiste en liberarse de la causa del sufrimiento. El ver las cosas como son, el ser iluminado, es el medio para liberarnos del sufrimiento, que va a ser el objetivo
por así decirlo, del budismo. O sea, Siddhartha Gautama, hace muchísimos años, se empezó a preguntar por qué existe el sufrimiento, por qué existe la muerte, por qué la gente envejece, ¿sí? ¿Por qué la pasamos mal? Bueno, tuvo una larga historia de distintas tradiciones y comenzó a buscar justamente cuál era la causa del sufrimiento. Y una vez que dio con la causa del sufrimiento, dio con el método, el antídoto para liberarnos del sufrimiento, ¿sí? Entonces se le llama, muchos lo llaman como el médico del alma, porque justamente se enfocó en poder liberar a las personas del sufrimiento. Bien, la palabra ya lo dije, esto es un título. El despierto no fue un dios, sino una persona que encontró la causa y el tratamiento para el sufrimiento. Sí, es importante esto de que no fue un dios. En el budismo es una religión atea. Sí, es una religión atea porque no tiene dios. Buda fue una persona más de carne y hueso que de hecho murió de disentería, ¿sí? O sea, comió un pedazo de comida en mal estado, le dio una diarrea terrible y en esa época no encontraron la cura y se murió. O sea, una muerte de mierda, si se quiere. Eso a nosotros nos tiene que generar esta cuestión de decir, bueno, si él pudo, yo también puedo. ¿Sí? El budismo tiene eso, o sea, cualquiera puede ser Buda, cualquiera puede despertarse si seguimos este camino que nos ha planteado. Buda, en sus meditaciones, en sus andares, él dijo, yo me voy a sentar a meditar hasta encontrar la causa y la solución del sufrimiento. El momento de iluminación de él, ese despertar del Buda, es cuando encontró lo que se van a llamar las 4 nobles verdades. Estas 4 nobles verdades son los que a él le permitió liberarse del sufrimiento, lo que a él le permitió la iluminación. Bien, las 4 no vamos a profundizar en todas, pero la primera noble verdad es lo que se llama la verdad del sufrimiento. ¿Sí? Tranquilos que ya vamos a llegar al mindfulness, estoy dando un pequeño rodeo, pero esto es por gusto personal. La primera noble verdad es la verdad del sufrimiento. Básicamente, todo ser vivo está, entre comillas, condenado a la muerte, al deterioro, al dolor, ¿sí? Y eso nos va a generar sufrimiento. O sea, el sufrimiento está, el sufrimiento existe y es parte de la vida. No toda la vida es sufrimiento, pero hay el sufrimiento. Después va a decir, ok, si el sufrimiento existe, tiene que tener una causa. ¿Cuál es la causa del sufrimiento? La verdad de la causa del sufrimiento, que es la segunda noble verdad, va a ser, yo le he puesto como algunos sinónimos, porque bueno, esto está en sánscrito, que es una lengua que ya no se habla, entonces no tenemos una palabra igual, pero va a decir que la causa del sufrimiento va a ser el aferrarse, el apegarse al deseo, ¿sí? No es el deseo en sí el sufrimiento, sino el aferrarse, el agarrarse al deseo. Cuando hablan de la verdad del sufrimiento, los budistas van a, bueno, no todos los budistas, pero es una simplificación, podríamos decir que por un lado existe el dolor y por otro lado existe el sufrimiento, que no es lo mismo. El dolor son esas experiencias desagradables, experiencias incómodas que no nos gustan. El sufrimiento va a ser esto lo que va a plantear. Es cuando nos aferramos, nos apegamos, por ejemplo, a la idea de rechazar o a la actitud de rechazar cualquier experiencia de insatisfacción, cualquier experiencia de dolor, de contrariedad, de malestar, de todo lo que no nos gusta. Y cuando nos aferramos solamente a experimentar aquello que queremos, ¿sí? Aquello que nos resulta agradable, querible. Entonces, el budismo va a decir, bueno, recuerden, es una simplificación. Una cosa es el dolor, otra cosa es el sufrimiento. El dolor es inevitable, ¿sí? Porque somos seres vivos que estamos destinados a la muerte, a la corruptibilidad, a cosas físicas que nos van a pasar, a la incomodidad. Eso es inevitable. Lo que es evitable, lo que podemos curar, es el sufrimiento. ¿Y qué es el sufrimiento? Es
el aferrarse rotundamente, apegarse a la idea de no querer experimentar dolor, malestar, incomodidad. Cuando el ser humano se aferra a que solamente puedo experimentar placer, que solamente puedo experimentar cosas buenas, cosas que yo quiero, nos aferramos totalmente a eso y como claramente es inevitable que no siempre experimentemos esas sensaciones, es que empezamos a sufrir. Eso es lo que va a plantear el budismo. Entonces, el deseo en sí mismo no es malo desear, no es malo buscar cosas placenteras. El problema es aferrarse a eso, es apegarse a eso. Y entonces, él va a plantear que es como una trampa para los monos. No sé si se han visto en documentales, sobre todo bueno, más en la India, en otros lugares, cómo cazan a los monos. No sé si alguien ha visto cómo, bueno, entre tantas técnicas que tienen, hay una técnica que tenían que buscaban un tronco de un árbol donde tuviera un huequito así más o menos, en donde pudiera entrar la mano de un mono, ¿sí? Dentro de ese árbol hueco ponían una banana. Entonces el mono iba caminando, todo muy tranquilo, sentía un olor a banana, miraba y decía, uff, buenísimo, no tengo que trepar. La banana está acá dentro del árbol. Mete la mano, agarra la banana, pero ¿qué pasa? Si agarro la banana o el plátano, como le dicen en otros lados, y quiero sacar la mano, no sale. ¿Sí? Si la suelto, puedo sacar la mano. El mono entonces, ¿qué pasa? Se vuelve loco. Empieza con todas las fuerzas a querer sacar la banana, empieza a gritar, a desesperarse, y ahí es cuando los cazadores se dan cuenta de que justamente el mono cayó en la trampa, van y con toda la tranquilidad del mundo cazan el monito y después se lo comen. Entonces va a decir que el deseo es lo mismo. No está mal desear. La trampa es cuando nos aferramos y queremos sacar la banana del y decís no. El problema no es desearlo. Y si vos deseas, pero después aceptás que no puedes, me salió el tú, que no podés sacar la mano al tiempo que estás agarrando el plátano, si aceptás eso, podés liberar la mano, sacarla, aceptar esa frustración, ese malestar y seguir con tu vida. Pero si te aferrás, eso conduce a ese sufrimiento que no podemos liberarnos, a ese malestar crónico. Entonces, Buda se dio cuenta que la causa de los problemas del sufrimiento es esto, simplificadamente, ¿no? Y él va a decir, bueno, así como existe una causa, es un problema que se puede solucionar. La tercera noble verdad es la verdad del cese del sufrimiento. El sufrimiento se puede terminar. ¿Sí? Como dijimos, el dolor es inevitable, el sufrimiento no. Entonces podemos terminar con el sufrimiento. ¿Cómo? Llegando a ese estado de iluminación. Que la iluminación no es más que ese despertar. ¿Despertar a qué? A poder ver las cosas tal y como son. Una de las cosas que aprendemos a ver es esto. Existe el sufrimiento, es inevitable el dolor, pero podemos solucionarlo. La causa es esto. Entre muchas otras verdades que después nos va a plantear el budismo, que si las quería meter todas acá íbamos a terminar hablando, va a ser una clase de budismo zen y nada, cero mindfulness. Bueno, cero mindfulness no, porque van a ver que se relaciona todo. Bien, después va a decir, ok, está la verdad del cese del sufrimiento, y la cuarta noble verdad es que hay un camino, hay un método para llegar justamente al cese del sufrimiento. Ese es lo que se va a llamar el camino o el sendero óctuple, o el noble sendero óctuple. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay como 8, no son 8 pasos, ¿sí? No es que es un listado de cosas que uno va haciendo hasta llegar a la iluminación. Qué boludo, no puse en la diapositiva de poner una imagen, me olvidé. Hay una rueda, bueno, en samsara, o sea, no importa, donde justamente te plantean los 8 caminos, el noble sendero, para llegar a la iluminación. Pero es justamente una rueda, porque es algo circular, ¿sí? Es algo que se tiene que ir haciendo como al mismo tiempo. Lucrecia, te iba a decir, justo te iba a decir de la rueda. Sí, perdón, no.
Y lo iba a hacer y bueno, nada, me olvido. Yo con los PowerPoints en medio como que no le doy mucha bola. Eh, entonces, esto es lo que nos va a permitir llegar a la iluminación. Y acá no hay nada esotérico, no hay nada oculto, no hay nada mágico. Simplemente, y acá utilizo un término del Zen, Shikantasa. Shikantasa es siéntate y medita. El Zen es la práctica de la meditación. Zen, de hecho, significa sentarse. Zazen es la postura tradicional. No sé si han visto a los budistas cómo se sientan, así como de flor de loto meditando. Eh, es la meditación Zen, justamente, la postura de meditación Zen. Y la meditación Zen consiste en estar presente en el momento. Ya vamos a caracterizarlo un poco mejor. Pero no busca nada más. No hay que buscar, no sé, tratar de concentrar en la respiración y retenerla durante 5 segundos o tratar de encontrarle la causa al universo y nada. Simplemente sentarse en la postura del Zen y experimentar la vida tal y como se nos presenta, sin aferrarse ni al pensamiento, ni al deseo, ni a un recuerdo, ni a un proyecto futuro. Obviamente que es difícil la práctica, aunque suena fácil y se plantea fácil. Pero lo único que se necesita para la iluminación va a ser eso, Shikantasa, siéntate y medita. ¿Sí? Además de aprender de las verdades de los maestros del budismo y estudiarlas, lo importante es eso. Bien, hasta acá vamos bien, alguna duda, yo sé que lo he simplificado, me disculpo si hay alguien que ha estudiado esto con más profundidad y lo ve como muy simplificado. En el 75 más o menos, Thich Nhat Hanh, no sé si alguien ha leído libros de este tipo, son muy bonitos, es un monje budista que venía de Vietnam y estaba exiliado en Francia, va a publicar un libro llamado El Milagro del Mindfulness. Y esto es donde en Occidente se va a empezar a escuchar por primera vez esto del mindfulness. Mindfulness es atención plena, ¿sí? Traducido. Y acá va a aparecer otro personaje muy famoso, Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn va a ser, no el único, pero sí el que más va a popularizar el mindfulness en el ámbito clínico, sobre todo para pacientes con dolores crónicos. Se va a utilizar mucho el mindfulness. Va a empezar a hacer estudios en distintos pacientes con distintos problemas, interviniendo desde el mindfulness, ¿sí? Entonces se va a empezar a popularizar toda esta nueva idea, esta nueva corriente. También después va a llegar a Estados Unidos. Ahí vamos a tener una autora que es Marsha Linehan, que es la creadora de la DBT, la terapia dialéctica conductual. Marsha Linehan, además de ser una conductista excelente, con un doctorado, una investigadora impresionante, es maestra Zen, ¿sí? Del budismo Soto Zen, que va dentro del Zen es otra escuela. Marsha Linehan, entonces también, pero bueno, ella no popularizó tanto el Zen, sobre todo en aquel momento, ¿sí? Jon Kabat-Zinn lo va a popularizar al tema del mindfulness en lo clínico. Tuvo una gran resonancia en el mundo occidental porque era una nueva perspectiva para estudiar la eficacia terapéutica. Si se recuerdan las primeras clases, habíamos empezado a tener problemas con la terapia basada en evidencia sobre, bueno, qué explica el cambio terapéutico. Y empezamos a ver que habían unas corrientes que hablaban de la terapia basada en procesos, ¿sí? Dentro de toda esta nueva corriente de la terapia basada en procesos, surgen o vienen estos nuevos aires de Oriente a plantear que, bueno, hay procesos que pueden ser centrales a todo el sufrimiento humano, ¿sí? O sea, de hecho, Buda va a plantear que justamente este camino es para librarnos de todo el sufrimiento. Entonces, tener esta nueva perspectiva, decir, bueno, ok, ¿qué más transdiagnóstico que eso, no? Si lo ponemos en términos más psicológicos. Las terapias de tercera generación, entre otros aspectos, parten de esta nueva, entre muchas comillas, porque lleva más de 2500 años, nueva forma de acercarse y tratar la experiencia del sufrimiento, ¿sí? Entonces, todas las terapias de tercera generación tienen como característica el componente mindfulness.
Algunas le van a dar más centralidad que otras, algunas solamente van a tomar algún aspecto, pero el mindfulness viene siendo ese punto de inflexión, ese punto de quiebre entre la segunda y la tercera generación, ¿sí? Cuando hablamos de tercera generación, hablamos que no eran solamente las terapias de conducta, habían terapias cognitivas también, entre comillas, de tercera ola, que también van a incorporar el mindfulness. O sea, hay terapias cognitivas basadas en mindfulness y es bastante interesante la revolución que causó la incorporación de la atención plena en el proceso psicoterapéutico. Bien, veamos entonces cómo podemos definir mindfulness. Si lo traducimos a español, mind es mente, fullness sería como despierta, atenta, presente. Traducción Maxi Formica, no tengo idea si significa eso, pero bueno, así lo he estudiado. Atención o conciencia plena, ¿sí? Que en realidad viene de otro término, del sátiva, no importa la terminología en este caso. Hace referencia, y esto es importante, tanto a la práctica como a la experiencia de conexión con el aquí y ahora. O sea, cuando hablamos de atención plena, hablamos tanto de una práctica, de un procedimiento, algo que vamos a ir a hacer, como también el resultado. Más que el resultado, lo que estamos experimentando. O sea, si nosotros hacemos un ejercicio de atención plena, cuando estemos en ese momento experimentando la aquí y ahora de manera consciente, estamos teniendo una experiencia mindfulness. Ahora, también estamos practicando mindfulness. Entonces, es una palabra que hace referencia a esos dos componentes, a la práctica como a la experiencia. Es prestar atención de manera intencional. Esto es importante, lo de manera intencional, ¿sí? O sea, hay toda una voluntad de centrarme en el momento presente sin juzgar. Mi atención va a estar en lo que está pasando ahora. Eso es la actitud básica para hacer mindfulness. Porque nos van a venir pensamientos, nos van a venir recuerdos, nos van a venir dolores, incomodidades. De hecho, justamente cuando empezamos a prestar atención al momento presente, empezamos a decir qué incómodo que es el cuerpo. Es una cosa sumamente incómoda hacer mindfulness. O sea, de verdad, si quieren podemos hacer un ejercicio y se van a dar cuenta de decir, ay, no me dolía tanto la espalda hasta que este me hizo prestar atención. Ahora que le estoy prestando atención me doy cuenta que me duele la espalda, que estoy respirando mal, que me duelen los hombros, que estoy muy mucho tiempo derecho. Es algo sumamente incómodo muchas veces. Entonces uno tiene que intencionalmente prestar atención a esa incomodidad. Y si me está viniendo un pensamiento, un recuerdo sumamente incómodo, bien, lo acepto y lo dejo pasar, pero tengo que intencionalmente volver al presente y no engancharme. Es una práctica que constantemente nos fuerza, no sé si nos fuerza, no sería nos fuerza, pero sí nos invita a que si ves que te estás yendo, nuevamente, volvemos al momento presente, volvemos al momento presente. Por eso es intencional, es como todo el tiempo traer la atención al aquí y a la ahora. No es fácil, pero bueno, se va aprendiendo, se entrena. A nivel terapéutico, lo que vamos a buscar es cambiar las relaciones que las personas establecen con los pensamientos, sentimientos y sensaciones físicas que activan y mantienen los estados del trastorno mental. Bien, esto es fundamental. Más temprano, antes de empezar la grabación, para que quien está viendo después, hay una de las compañeras me estaba preguntando sobre un caso que está trabajando cuando plantea la clarificación de valores. Me decía, ¿qué pasa cuando la conducta problema va como en línea con los valores de la persona? Esta persona decía, yo quiero ser buen profesional. Para ser buen profesional me tengo que sacar todo 10 en las materias que haga. Entonces mis conductas perfeccionistas me están ayudando a sacarme todo 10 para poder ser buen profesional. Acá ella me planteaba si la reestructuración cognitiva iba o no iba ahí. Se puede hacer reestructuración cognitiva, pero también podemos plantear este nuevo enfoque de que la persona puede cambiar la relación que tiene con esos pensamientos.
Si yo tengo el pensamiento de que debo hacer todo correcto, de que debo sacarme todo 10, de que debo ser perfecto en todo lo que hago, o soy bueno o soy un desastre, cualquiera de los sesgos cognitivos que vimos anteriormente, yo me puedo relacionar que si yo tengo este pensamiento, entonces tengo que hacer esta actividad de esta determinada manera, o puedo cambiar mi forma de relacionarme y decir, ok, estoy teniendo un pensamiento perfeccionista, pero no necesariamente tengo que actuar de una manera perfeccionista. Puedo hacer otra cosa distinta a pesar de tener este pensamiento. Entonces lo que estamos haciendo es cambiar cómo la persona se relaciona. Antes, porque pensé esto, hice esto. Y ahora es, pensé esto, soy consciente de que lo estoy pensando, pero puedo hacer esto o aquello o aquello o aquello. Y después hasta incluso podemos relativizar el pensamiento y así. Lucrecia, tenías una pregunta. Me callo, sé lo que donde tengo el micrófono. Eh, no, justo con este ejemplo se me ocurría, digo, también puede ser que en todo este proceso que vos decís, teniendo en cuenta el ejemplo de la chica que recién lo planteó, de ampliar el repertorio conductual diciéndole, por ejemplo, en el mismo proceso o en una instancia distinta a lo mejor, bueno, ¿qué otras conductas o disposiciones profesionales se requieren para ser un buen profesional, induciéndole por ahí a trabajar en otras habilidades que no sean tan duras como tener el conocimiento, o sea, o tener todo el conocimiento requerido para ser bueno profesional y por ahí trabajar habilidades blandas. Ujú. Sí, eso sería como Como, incrementar otras conductas, ¿no? Pero acá el tema es el sacarse un 10, ese pensamiento de debo sacarme un 10, por ejemplo, que antes gatillaba un montón de respuestas. Lo importante es que aprenda que pueden haber otras formas de comportarse, ahí sí hay que ampliar el repertorio conductual, pero también hay que empezar a flexibilizar que porque tenga este pensamiento, no voy a hacer tal cosa. En el TOC, por ejemplo, para poner un ejemplo más gráfico, alguien que tenga un TOC de pedofilia, que es como bastante controversial. Entonces, una persona que trabaja en un jardín de infantes con niños tenga pensamientos de no sé si soy un pedófilo o, o que inclusive pueda tener deseos sexuales, por ejemplo. Bien, y la persona se siente mal, se siente terrible, entonces empieza a generar compulsiones para dejar de pensar, ¿sí? Entonces, a través del mindfulness podemos trabajar otras cosas, sí, pero una de las cosas que vamos a buscar es que un pensamiento es eso, un pensamiento. No porque pensé tal cosa, soy eso que pensé, ¿sí? Entonces, cambiamos la relación que hay. Hay gente que se relaciona con el pensamiento de una manera muy rígida, de que si pensé esto, entonces soy esto o soy aquello. Acá hay tradiciones religiosas que complejizan esto, sobre todo en las judeocristianas, en donde tenemos un Dios omnipresente, en donde está en nuestros pensamientos, omnisciente también, lo sabe todo. Entonces, hay pecado de palabra, de obra y de omisión. De pensamiento, palabra, obra y omisión. O sea, hay pecado de pensamiento. Yo por pensar a la mujer de mi prójimo, ya estoy cometiendo un pecado de adulterio. ¿Sí? Entonces, hay tradiciones religiosas que fusionan mucho a las personas con el pensamiento. Entonces, con el mindfulness buscamos decir, ok, simplemente estás teniendo un pensamiento, no sos ese pensamiento. Así como vino ese pensamiento, se puede ir ese pensamiento. No estás obligado a actuar de esa forma. Nancy dice, tengo un paciente con TOC. Veamos entonces algunas características del mindfulness, de la atención plena. Por un lado, es una práctica que invita, cuando lo hacemos, a no juzgar. ¿Sí? Es abandonar esa tendencia de categorizar, de etiquetar la experiencia. La experiencia puede ser pensamientos, sentimientos, sensaciones, recuerdos, como buenos o como malos. ¿Sí? Y justamente cuando empezamos a dejar de juzgar, también tenemos que dejar de reaccionar a eso. ¿Sí? Un pensamiento etiquetado como malo genera lo que se llama una reactividad, ¿sí? Mecánica,
como elicitadas. Y si ahí vamos a los principios de aprendizaje, es una respondiente esto, que al exponernos a esa respondiente, ¿sí? Condicionamiento clásico, para todavía el que está más o menos flojo de principio de aprendizaje, la idea es exponernos y que no se eliciten las otras respuestas. Obviamente que lleva tiempo, lleva mucha práctica. Entonces es eso, abrirnos a la experiencia sin juzgar, sin etiquetar. Paciencia, dejar pasar, le pongo acá, que esto sí es bastante del budismo zen. Respetar los procesos naturales de los acontecimientos sin pretender precipitarlos ni forzarlos. Hay pensamientos desagradables, recuerdos fuertes, molestos, sensaciones molestas, sensaciones físicas molestas que van a aparecer y van a desaparecer, pero lleva su tiempo. ¿Sí? Tal vez son 5 o 10 minutos de dolor de cabeza muy fuerte. Y cuando nosotros nos peleamos con ese tiempo natural de las cosas, nos peleamos con eso y forzamos y queremos que desaparezca más rápido y que este pensamiento se vaya y que esta idea de que soy un fracaso se vaya, es cuando justamente más se acrecenta, más saliencia tiene, si lo vemos más desconductualmente, ¿sí? Cuando nos aferramos a eso es como el monito gritando atrapado en la trampa. Bien, entonces es ese dejar pasar, pero sabiendo que a veces toma su tiempo y va a ser un momento incómodo. Mente de principiante es algo que me gusta mucho porque es permanecer libre de las expectativas pasadas, de las experiencias previas. No, yo ya sé cómo funciona esto, yo ya sé cómo sos. Vos la otra vez me dijiste esto, entonces yo ya respondo agresivamente porque la vez pasada fue igual. Y es como, ¿pero qué está pasando ahora? En un ataque de pánico, por ejemplo, una persona que siente que le empezó a latir muy fuerte el corazón, ya sabe que va a tener un ataque de pánico, entonces ya respondo a este estímulo desde el pasado, desde la experiencia previa, no desde lo que está pasando ahora. O sea, ¿ahora estás teniendo un ataque de pánico? No, pero yo ya sé que voy a tener un ataque de pánico, entonces casi que se induce un ataque de pánico a la persona. Y no estás experimentando el presente desde el ahora. Si no lo estás experimentando el presente desde el pasado, desde el aprendizaje previo. En las relaciones de pareja pasa muchísimo. ¿Sí? Alguien que, por ejemplo, está muy acostumbrado, o sea, salía una relación donde la persona, la pareja, lo celaba todo el tiempo, le controlaba esto, le controlaba aquello, que a dónde vas, que acá, que allá. Cuando va a salir, no sé, me voy a jugar al fútbol con los muchachos, ya te predispones a pelear. Y decir, que no me vas a revisar el celular, mirá que me lo llevo, mirá que... Y estás respondiendo, estás viviendo el presente desde la experiencia pasada, desde la relación pasada. Yo creo que a muchos les ha pasado esto que, no sé, alguien te dijo una palabrita y vos sabías que eso en tu relación pasada, o con tu papá, o con tu mamá, ya significaba pelea, o ya significaba una descalificación de tu persona. Entonces, ahora la otra persona te dijo esta palabrita y se ligó toda una puteada, se ligó todo un quilombo de arriba, y fue como, ¿para qué hice? No hice nada. Y no estás respondiendo a lo que la persona hizo, sino a lo que te hicieron en el pasado. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos esto de la mente de principiante? Sí, es ver las cosas tal como son, como está pasando ahora, independientemente del pasado. Confianza. Esto es interesante, responsabilizarnos, escuchar y confiar en nuestro ser. Acá hay una cuestión del budismo muy, muy fuerte que es la intuición o la experiencia no racional. Hay aprendizajes, hay decisiones, hay cosas que hacemos que no son racionales, que después le podemos buscar una justificación racional y una causa y, sí, yo lo hice en realidad por esto y por aquello. Es mentira. Lo hiciste desde esas cuestiones más que le podemos llamar intuitivas, ¿sí? Desde ese aprendizaje no verbal, no racional. ¿Sí? En esto el análisis de conducta encaja muy bien en este tipo de explicaciones. ¿Sí? Hay personas que han superado problemas de ansiedad al exponerse de manera inconsciente, si se quiere, sin saberlo, se expusieron a las contingencias, disminuyó la ansiedad y la persona siguió con su vida.
¿sí? Hay un aprendizaje no racional en ese caso. Y en esto de empezar a experimentar el presente, mis pensamientos, lo que yo soy, lo que siento, también uno empieza a hacerse cargo del sufrimiento propio, de cómo yo me engancho, de cómo yo me voy en esas cosas. Y esa responsabilidad de tu sufrimiento también tiene esa doble cara de decir, bueno, también así como te enganchas, podés desengancharte, ¿sí? Y bueno, y acá desde el budismo da para hablar mucho más y es interesante, pero quería mencionarlo. Vamos bien de hora. No es forzarse. No es forzarse, no es que no te va a costar la práctica, ¿sí? No quiere decir eso, que es una práctica súper fácil, estar en el presente, ponemos un incienso, música de fondo y estamos todos relajados, volando. No. No esforzarse es no buscar los resultados. Muchas veces van a escuchar, porque la palabra mindfulness está muy vapuleada, está muy marketingizada, está muy occidentalizada. Entonces, vamos a hacer mindfulness para tener mayor rendimiento académico, mindfulness para tener menos estrés laboral, mindfulness para esto, mindfulness para aquello. Y eso es lo menos mindfulness que existe, ¿sí? Esto de liberarse del sufrimiento, esta iluminación a la que apunta el budismo, no es algo que uno lo logra de manera forzada. No es que, ay, voy a meditar para poder liberarme del sufrimiento. ¿Sí? Hay un meme que circulaba hace un tiempo de que había un budista que estaba así, me he liberado del ego, soy el mejor de todos, porque me pude liberar del ego. Entonces, ahí se muestra esa contradicción de que cuando lo estamos buscando, no lo encontramos, ¿sí? Como esa persona que está obsesionada por estar en pareja, por ejemplo. Entonces, no solo que va a estar obsesionada por estar en pareja, va a estar buscando, sino que la va a pasar súper mal por no estar en pareja, ¿sí? Entonces, cuando decís, no, pará, relajate, haz otras cosas, divertite, empezaste a hacer otras actividades, ir al gimnasio, leer, y de repente conociste una persona que vos dijiste, ah, impresionante, sin buscarlo. Obviamente que hay una cierta intención, ¿no? Pero digo, cuando uno se obsesiona con el resultado, con el objetivo, es cuando más lejos te das cuenta de que estás, cuando más sufrimiento, y estás haciendo todo lo contrario a la liberación. Te estás apegando al resultado. Justamente acá el objetivo es desapegarse, desengancharse. La palabra clave o la característica clave es la aceptación. ¿Sí? La aceptación radical del presente, aceptación radical es acepto lo que es, lo que está haciendo. No quiere decir que me guste, que estoy de acuerdo, que es lindo, que es malo, no, porque dijimos que no hay que juzgarlo. Aceptación radical del presente es las cosas son como son lo que están siendo. Eso es la verdad, es lo que está pasando, ¿sí? Ahora, me gusta o no me gusta, ya son cosas distintas. Me siento cómodo, me siento incómodo, es algo distinto. Pero el como yo me sienta, el como yo lo juzgue, el como yo crea que son las cosas, no cambia la cosa, no cambia la realidad, ¿sí? Si de repente acá baja la temperatura y hacen 0 grados, y yo digo, ah, qué embole el invierno, ¿por qué no vuelve el verano? Es que me gusta que estar de musculosa y haciendo otras cosas. Y que... Está todo bien, pero eso no quita que hagan 0 grados. Había una frase budista interesante que es simple, y de lo simple es que si alguien te responde de esa forma, bueno, te enojas, ¿no? Pero había un discípulo, viste que siempre se ponen estos cuentos donde hay un discípulo y un maestro. Hay un discípulo quejándose de un montón de cosas y el maestro le dijo, en verano hace calor y en invierno hace frío. Y viste cómo son estas enseñanzas que tipo como, wow, claro, me reiluminé, es verdad. Es eso la aceptación. En verano hace calor y en invierno hace frío. ¿Te gusta? ¿No? Es lo que es, ¿sí? Entonces, la vida es como es, no como me gustaría que fuera, no como yo creo que deberían ser las cosas, ¿sí? Eso es la aceptación. Ahora, a partir de ahí, cosas que vamos a poder cambiar, sí, perfecto, y vamos a poder hacer algo. Pero si no partimos de la realidad, ¿qué es lo que vamos a ir a cambiar? O sea, yo voy a empezar el gimnasio.
Pero si yo digo, no, yo en realidad tengo un físico espectacular, bah, entonces vas a ir a hacer un montón de cosas, te vas a lesionar porque claramente no. Entonces van a ver a mí y me dicen, bueno, vos anda a la bici fija, ¿viste? Anda despacito porque si no te vas a lesionar. O sea, si no partimos de la realidad, no vamos a poder cambiar o mejorarlo. ¿Sí? Lo primero es aceptarlo. Autorregulación de la atención. La justamente, regulación. Acá viene nuevamente la cuestión intencional del momento presente. Mantener la atención en la experiencia inmediata, sin juzgar ni buscar su control. ¿Sí? Sin controlar la experiencia inmediata. Y es muy difícil y por eso uno tiene que regular la atención todo el tiempo, intencionalmente soltar, intencionalmente no controlar. Y es difícil porque te enganchas a pensamientos y te das cuenta que te estás enganchando y ahí es donde decís, no, 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 vuelvo al presente. Ahí sirve mucho volver a concentrarse en la respiración, por ejemplo, o en lo que estoy sintiendo, en lo que sea. Pero cuando te empezaste a concentrar en la respiración, te fuiste otra vez con otro pensamiento y es volver otra vez la atención acá. No se busca elaborar pensamientos, sino reconocerlos como objetos de observación y volver al presente. Sí, reconocer el pensamiento como una cosa, casi como si fuera una cosa. Lo ves y lo dejamos pasar. Y volvemos. Esta autorregulación de la atención, si lo ven terapéuticamente, es la base para la regulación emocional. ¿Sí? O es un componente muy importante para la regulación emocional. Una persona que se desregula emocionalmente es una persona que se sube al tren de los pensamientos, de la emoción, se deja llevar y termina en la estación quilombo. Y termina en la estación explotó todo. ¿Sí? Entonces, el poder ser consciente de lo que estoy sintiendo y no engancharme y desengancharme es la habilidad básica para la regulación emocional. Orientación hacia la experiencia. Acá hay una actitud de curiosidad, de apertura y de exploración. Fíjense qué distinto es esta actitud a la actitud crítica. Estoy teniendo este pensamiento. Bueno, ¿cómo es este pensamiento? ¿Cuándo surgió? ¿Cómo? Pero casi que el pensamiento lo ves como si fuera una cosa. Bueno, a ver, ¿de qué color es? ¿Qué tamaño? ¿Cómo pesa? ¿Qué textura tiene? Una actitud curiosa, no evitativa. No una actitud de enojo hacia lo que estoy sintiendo, ¿sí? Permitir la experiencia independientemente de su valencia, ¿sí? Me gusta o no me gusta, lo permito, es la experiencia, es lo que es, en lugar de evitarlo. Ya con esto van viendo cómo las terapias de tercera generación toman todo esto, le ponen otro nombre y lo van a decir, no, el problema es la evitación experiencial, ¿sí? Lo que nos va a decir ACT. Pero bueno, ya venía de acá. Bien, vamos con el mecanismo o proceso explicativo. Y acá nos vamos de la parte más espiritual y bonita y hippie y nos vamos a la parte más conductual. Hay muchas investigaciones desde distintos paradigmas, ¿sí? Sobre todo el paradigma cognitivo de las ciencias cognitivas y el paradigma de las neurociencias. Pero desde el paradigma conductual, para el tema del mindfulness, es donde hay mayor valor, apoyo empírico sobre el componente que explica el por qué funciona. La terapia de exposición la vamos a ver la clase que viene. Pero desde los principios de aprendizaje, que es la base de la terapia de exposición, lo que hacemos en mindfulness puede verse como una exposición interoceptiva, ¿sí? A estímulos internos, sensaciones físicas, lo que estoy sintiendo. Exposición en imaginación, ¿sí? Cuando vienen recuerdos, imágenes, pensamientos, ideas, lo que sea, nos exponemos sin juzgar, sin moverlo, sin modificarlo. Nos exponemos tal y como aparece y exposición en vivo a los distintos eventos, sensaciones, pensamientos, sentimientos. O sea que tenemos como varios tipos de exposición en la práctica de mindfulness. ¿Y cuál es el efecto o cuál es lo que explica el mecanismo que explica la eficiencia de la exposición? La desensibilización o habituación al estímulo, ¿sí? Aprendizaje uniestimular. Este estímulo que generaba mayor saliencia, si nos presentamos de manera repetida y sostenida, que generaba una habituación, disminuía el nivel de saliencia
este pensamiento que me generaba tanta ansiedad, si yo me expongo, lo veo y estoy ahí, permanezco, sin modificarlo, sin hacer nada, la saliencia me empieza a disminuir. Y si lo hago repetidamente, la próxima vez que tenga un pensamiento de ser homosexual, no va a generar el mismo nivel de angustia, ansiedad y malestar que generaba al principio. Lo que explica eso la exposición, bueno, la habituación, digamos, a ese estímulo. También, si lo vemos desde el aprendizaje respondiente, tenemos el modelo de condicionamiento inhibitorio o extinción pavloviana. El condicionamiento inhibitorio, por eso la clase de principio de aprendizaje es troncal y fundamental. Recuerden que a nivel respondiente, un estímulo puede ser apetitivo o aversivo, excitatorio o inhibitorio, y se combinaba. Apetitivo, excitatorio quería decir que este estímulo me anticipa, me prepara para que venga algo apetitivo, excitatorio y apetitivo. O apetitivo inhibitorio, este estímulo me anticipa, me prepara para que no venga algo apetitivo. Lo mismo con el aversivo. ¿Sí? En el condicionamiento inhibitorio aprendemos que si aparece este estímulo, no va a aparecer la consecuencia, por ejemplo, si es aversiva o temida. ¿Sí? Si aparece este pensamiento, no va a aparecer otra cosa. En el pánico, por ejemplo, una exposición interoceptiva, donde, bueno, ahí inducimos a la estimulación aversiva, que sería, por ejemplo, que se acelere el corazón o la sensación de ahogo, decimos que la persona se hiperventile, ¿sí? Y aprenda que por más de que tenga el corazón súper acelerado, no se va a morir, no se va a volver loco, no pasa nada. Entonces, después cuando vuelva a tener esa misma sensación, en vez de gatillar toda la respuesta de pánico y sentir que me voy a morir, ya no gatilla nada, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver bien en la clase que viene. Terapia cognitiva basada en mindfulness para la depresión. Esto surge, ¿sí? Esto es más o menos la misma época donde surge la terapia de activación conductual. Y el problema era que la terapia cognitiva de Beck estaba sirviendo, pero había un problema que eran las recaídas. Entonces, acá lo que van a proponer estos autores es un cambio en relación a la relación que establecen los pacientes con sus emociones y pensamientos negativos. Lo que van a buscar es el descentramiento y abandono de las pautas rumiativas. El descentramiento es esto de que yo no soy mis pensamientos, ¿sí? Lo que en ACT se va a llamar yo contexto. ¿Sí? Yo puedo ver mis pensamientos. Yo soy una cosa, mis pensamientos son otras. ¿Sí? En la depresión muchas veces la persona se fusiona tanto con esos pensamientos que soy un fracaso, que no, que nada sale bien, y justamente eso genera mucha rumia. ¿Sí? Se queda en el pensamiento, se arrastra, se deja llevar, se aferra a eso y termina en el país de no me levanto más. Esto lo que busca justamente es eso, poder soltar los pensamientos, desidentificarse del pensamiento, poder verlo. Y justamente eso promovía mayor, o sea, evitaba mayor cantidad de recaídas. Bueno, ya vamos terminando. Hay otros tratamientos basados en mindfulness. Es un componente transdiagnóstico importante, la capacidad de estar en el momento presente, de desengancharse, ¿sí? De aceptar la realidad tal y como es. Es algo transdiagnóstico muy, muy, muy importante a tener en cuenta. De hecho, creo que en todo tratamiento efectivo tiene que estar este componente en algún momento. Más allá del conocimiento teórico, es un ejercicio práctico y se aprende haciéndolo. O sea, acá ya es una recomendación personal. Practiquen mindfulness, no necesariamente una mindfulness 45 minutos diarios, nada, 5 minutos, si no se puede todos los días, cuando se pueda. La meditación formal no es la única práctica, pero es un buen ejercicio. Sí, y es un ejercicio. A medida que más lo vamos haciendo, más lo incorporamos, más lo experimentamos, mejor podemos transmitirlo a la persona que lo está haciendo. O sea, si yo quiero a mi paciente ponerlo a hacer un ejercicio de atención plena en la sesión, necesito haberlo practicado. Necesito saber cuáles son las dificultades, cómo se siente, qué es hacer mindfulness. ¿Sí? De hecho, hay estudios que no tienen, digamos, una metodología demasiado seria, porque son variables difíciles,
viene más de la DBT estos estudios, que justamente plantean cómo la práctica de mindfulness es un mayor predictor de éxito terapéutico, pero no solamente por lo que genera en el paciente, sino por lo que hace el terapeuta. O sea, un terapeuta que hace mindfulness tiene como... Ahí es donde, bueno, el estudio es medio... pero por lo menos la hipótesis es que mejora mucho más su trabajo terapéutico. O sea, hay cosas que te van a decir los pacientes que te van a enganchar en alguna cosa, que te van a molestar, o en vez de estar en la sesión, de estar presente en lo que está pasando, te fuiste. ¿Sí? Entonces la práctica de mindfulness te ayuda todo el tiempo a volver a estar en el presente, a lo que está pasando, a lo que me está diciendo. Y eso claramente va a ayudar a generar un mejor rendimiento terapéutico. Acá es un debe, no sé si están así, desde mi punto de vista debe haber diálogo entre las prácticas tradicionales, religiosas, espirituales y la ciencia. El budismo zen y el análisis de conducta tienen muchísimas cosas en común, pero muchísimas cosas en común. Y hay muchas prácticas religiosas y tradiciones que sirven para aliviar cierto sufrimiento, que sirven. El problema es entender por qué sirve. ¿Sí? Ahí es donde nosotros desde la ciencia lo vamos a ver desde otro lado. ¿Sí? No nos va a interesar hacerlo en un templo, poner un incienso. A ver, lo que a nosotros, el componente que está sirviendo es este y este. Genial. Pero si hay una tradición que lleva más de 2500 años, hay un reforzador claramente en eso. La gente va por algo, la gente se siente bien por algo. El tema está desde la ciencia poder entender qué es eso que hace sentir bien a las personas. Entonces, no es un discurso igual, ¿sí? No es lo mismo la ciencia que la religión, pero hay cosas que se puede entender, ciertos diálogos que a mi entender pueden ser muy, muy constructivos.